Muy bien. Entonces, eh, aquí nos quedamos, ¿no? Muy bien. Entonces estamos revisando este, el material de Sartipro, ¿no? Ya vamos a llegar a la parte práctica. Muy bien. Entonces, esta es la estructura, ¿no? Es la nueva estructura de la 27001-2022. Eh, el anexo A, por ejemplo, de la 27001-2022, tiene 93 controles. Muy bien. Es un subconjunto de la norma guía 27002-2022. Muy bien, o sea, la 27002-2022 es la norma guía de implementación de controles, por decirlo así, ¿no? También vamos a revisar esa norma. Entonces, en el anexo A, por ejemplo, está resumido nada más los controles, pero si uno eh, quiere ir más allá de solamente una definición de control, ¿no? O objetivo de control y quiere ver cómo se implementa menos una guía, ¿no? Referencial, entonces ahí hay que ir a revisar la 27002-2022. Muy bien, inclusive hay más controles ahí. El anexo A de la 27001-2022 tiene 93 controles que han sido seleccionados de la 27002-2022. Muy bien. Que se divide en cuatro familias. Muy bien. Vamos a revisar más adelante también esa clasificación. Muy bien. Entonces, los requisitos que la norma exige, por ejemplo, cuando queremos implementar un SGCI, se encuentran desde la cláusula 4 a la cláusula 10, ¿no? La cláusula 4 es contexto de la organización, cláusula 5 es liderazgo, cláusula 6 es planificación, cláusula 7 es soporte, cláusula 8 es ejecución, cláusula 9 es seguimiento y cláusula 10 es mejora continua. Muy bien. Ahí están los requisitos para implementar y auditar un SGC. Muy bien. Ahora tenemos otra norma que es la 27003. La 27003 es una norma guía para implementar un SGCI, ¿no? Eh, Se puede usar, este material usa algunos conceptos, o por ejemplo, ¿qué es lo que usa? El análisis gap, el caso de negocio, por ejemplo, esos son conceptos que vienen de la 27003, ¿no? Eh, Muy bien. Esta es una forma de implementar, usando la 27001, la 27002 y la 27003. Otra forma es que yo pueda emplear, como lo emplea la gran mayoría de empresas, solamente la 27001 y la 27002 y dejan de lado la 27003. Muy bien. ¿Por qué? Porque la 27001-2022 tiene su forma como implementar, que es basada en el ciclo de mejora continua de Deming, ¿no? Basada en cuatro fases. Primero implemento la fase de planificación, después la fase de ejecución, después la fase de seguimiento, después la fase de mejora continua, ¿no? La norma no indica, por ejemplo, la secuencia, ¿no? Nos indica las cláusulas y cómo están agrupadas, pero nos sugiere o nos recomienda que podemos implementar, ¿no? Siguiendo el ciclo de mejora continua de Deming, nada más, ¿no? ¿No? Pero nosotros, la norma también nos da esa facilidad de nosotros poder implementar desde cualquier cláusula. No necesariamente vamos a partir de la cláusula 4. ¿Bien? Podemos empezar de la cláusula 6 o de la 7 o de la 8. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay empresas que ya tienen implementado algo, ¿no? Ya tienen la 4 la 5 ya está hecho, sino que hay que revisarlos para poder mejorarlos, ¿no? Y lo nuevo ya se hace a partir de la cláusula 6 para adelante, ¿no? Claro, porque cuando una empresa nace, generalmente nace con su gerencia general y también nace con o sea, la gerencia general se preocupa por proteger su negocio. Y hoy en día la gente en general es consciente de que su negocio también puede ser vulnerable cuando hay ataques cibernéticos, ¿no? Este, a sus activos de TI. Y por lo tanto, implementa algunos documentos. ¿No? Todavía no llega a implementar un SGCI porque es costoso y demora en implementar, ¿no? Mínimo 3 a 6 meses, dependiendo del tamaño de la empresa, pero ya empieza al menos teniendo una política de seguridad, ¿no? Una política de seguridad de la información, una política de contraseña, o sea, algunos documentos ya lo tienen, pero no tiene, digamos, un SGCI, la cual el mismo SGCI en sus normas indica una mejora continua, debe haber una mejora continua, o sea, una revisión constante a los documentos, ¿no? Y bueno, como no hay un SGCI, nadie se exige. El gerente nada más exige que se cumplan los documentos que están ahí nada más, pero no se revisa, ¿no? Porque si se revisase, hay acciones correctivas, ¿no? O sea, abre camino a que se formalice más. Muy bien. Entonces, esa es la ventaja de un SGCI, la formalización.
La formalización de los documentos que ya existen, ¿no? Y los nuevos que tiene que desarrollar. Muy bien. Se formaliza con estándares. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta es la estructura para el material. Nosotros también vamos a guiarnos acá, pero del 27003 vamos a usar el caso de negocio y el análisis gap. Y aquí vamos a usar los controles de la 27001-2022 y también vamos a usar los controles de la 27002-2022. Muy bien. Hay que indicar que el alcance de la 27001 es seguridad de información, o sea, van a haber controles de seguridad de información, controles de ciberseguridad y controles de privacidad de la información. Muy bien, entonces esta es la estructura de la norma, ¿no? Los requisitos en sí están del 4 al número 10, ahí está. Estos son los controles de gestión. Los controles técnicos están en el anexo A, que son invocados en el numeral 8, en operación. Muy bien. Estructura de alto nivel, la adopción de un lenguaje simple que facilita que las empresas integren diferentes sistemas de gestión. Claro, es por eso que todo se ha estandarizado. Todas las normas actualmente tienen esta misma estructura, pero su contenido es distinto para cada norma, ¿no? Por ejemplo, la 42001-2023, que es la norma guía no, es la norma para poder implementar sistemas de gestión de IA, ¿no? De inteligencia artificial, tiene la misma estructura que esta norma y que la 9001 también, ¿no? Entonces, tiene la misma estructura para que sea fácil la integración de las tres normas. Muy bien. Porque en una organización van a haber más de una norma, por lo tanto va a haber más de un entregable. Pero la idea es que conversen. Muy bien, que conversen. Si yo tengo contexto de la organización evidenciado, es muy probable que tome como referencia esa documentación y tratar de colocarlo también en mi evidencia numeral 4, pero de otra norma, ¿no? Si no, tengo que adaptarla nada más. Pero posiblemente los interesados, los riesgos externos e internos sean casi los mismos. Muy bien, entonces hay una reutilización en cuanto al conocimiento. Muy bien. Ahí está, este es el anexo A. Se divide en cuatro cláusulas, o perdón, en cuatro familias, o en cuatro grupos, o en cuatro temas, ¿no? La cláusula 5, por ejemplo, los controles organizacionales, hay 37 controles. Muy bien. Son controles que evidencia, digamos, la protección. La organización quiere protegerse, ¿no? Entonces ahí están los controles organizacionales. Después hay cláusulas, la cláusula 6 es controles de personas. Es que la organización también se protege ante ellos. Pueden cometer delitos, ¿no? Entonces se protege ante ellos. Ahí hay cláusulas. Eh, La cláusula 7 son, digamos, está asociado a controles físicos, ¿no? Controles físicos, ahí está. Y la cláusula 8 es controles tecnológicos. Entonces, ese es el anexo A, que está compuesto de muchos controles, ¿no? Son 93 controles agrupados en cuatro temas. El examen líder implementador viene generalmente del anexo A, ¿no? En un 80%. Muy bien. Y 20% viene de la cláusula de gestión. Estas son cláusulas técnicas, muy bien. Cada cláusula tiene una estructura, perdón, cada control tiene una estructura ya definida en la versión 26.2022, que lo vamos a revisar cuando veamos el anexo A. Muy bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, anteriormente teníamos, dice acá, la 27002-2013, ahora el cambio ha sido la 27002-2022. Ese ha sido el cambio. Y por lo tanto, si ha cambiado la 27002, entonces es muy probable que también cambie la 27001, el anexo A. Muy bien. ¿Por qué? Porque el anexo A es un subconjunto de la 27002. Entonces dice acá, ¿no? Esta era la 27002, 2022, en la última versión. Entonces, este documento proporciona un conjunto de referencias de controles genéricos de seguridad de la información, incluida una guía. O sea, una guía, un paso a paso consiste esa guía, ¿no? O qué requisitos debe de cumplir, mejor dicho. ¿Qué requisitos debe de cumplir tal control para poder evidenciarlo, para poder armar una plantilla? ¿No? Porque nosotros vamos a manejar plantillas, pero esa plantilla requiere conocimientos, requiere reglas, requiere roles, requiere entregables. Muy probable que un documento requiera eh, hardware, ¿no? O software. Muy bien, entonces esta guía está compuesta de directrices o reglas que debe de, digamos, cumplir un control. Muy bien. Entonces, este documento está diseñado para ser utilizado por organizaciones dentro del contexto de un sistema que tiene información basado en la 27001. ¿Bien?
para implementar controles de seguridad de información basados en las mejores prácticas reconocidas internacionalmente y para desarrollar directrices de gestión de seguridad de información y organización. Muy bien. Entonces, la 27002 es una norma guía de implementación de controles. Muy bien. Dice aquí, su anterior versión era la 2013 y ahora tenemos la versión 2022. Muy bien. Después dice, la seguridad de la información, ciberseguridad, ha crecido el alcance. Antes el alcance era nada más dirigido a controles de seguridad de la información. Pero ahora el alcance ha crecido, ¿por qué? Porque este último tiempo han surgido más los ataques cibernéticos, por lo tanto ha crecido el alcance. Ahí se pone ciberseguridad. Y también ha crecido bastante, por ejemplo, las amenazas a la protección de la privacidad de los datos. ¿Por qué? Porque han aparecido muchas aplicaciones, han aparecido redes sociales, por lo tanto puede haber mucha fuga de información. Por lo tanto, acá han ampliado un tema más, ¿no? Protección de la privacidad. Por eso todos los controles están divididos así. Controles de ciberseguridad, seguridad, privacidad y protección de datos personales o protección de la privacidad. Muy bien. Acá en América Latina, por ejemplo, hay la Ley de Protección de Datos Personales. En la Unión Europea tenemos el Reglamento General de Datos Personales. Muy bien. Entonces, acá nos basamos en la Ley de privacidad de la información, ¿no? O Ley General de Protección de Datos Personales, ¿no? Que se originó en Brasil y toda América Latina está usando. O sea, cada país tiene una ley, ¿no? Acá es una ley y esa ley está basada en esa norma, ¿no? Por decir así. O en esa ley internacional, ¿no? Acá en el Perú también hay una ley de privacidad de la información. Muy bien. Muy bien. Y acá nos dice cuáles son los pasos de la implementación. Dice ruta de navegación, ciclo de DEMI, PHP aplicado a la implementación CGC, etapa de implementación, paso general. Claro, acá tienen su forma cómo implementar. Nosotros lo vamos a resumir para hacerlo más entendible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice objetivo del módulo, a finalizar este módulo, el candidato a la certificación, el líder implementador, debe entender la ruta paso general. Muy bien. Primero dice acá, hay una aprobación de la administración para iniciar el proyecto SGCI. O sea, es como un WO, ¿no? Un Pro Charter, ¿no? Que está incluido un contrato, ¿no? Y aprobación de la administración o de la gerencia para iniciar ese proyecto. Antes de eso ha habido una presentación, por decirlo así, de varias consultoras y ha habido un comité que ha evaluado cada propuesta y ha salido un ganador. Ese ganador sale con un documento oficial de la empresa y sale su contrato para poder implementar el SGCI. Muy bien, después tenemos definición del ámbito del SGCI, o sea, hay que conocer el alcance, ¿no? De límites y ámbito del SGCI, ese es el alcance. Ese es numeral 4.3, ¿no? Después, desarrollo la política del SGCI, numeral 5. Después de desarrollar la aprobación, límites y ámbitos del SGCI, política SGCI, viene el análisis de los requisitos de la seguridad de la información. Requisitos de la seguridad de la información. Esos requisitos es numeral, por ejemplo, 4.2. Resultado de la evaluación de la seguridad de la información. Ese es otro proceso, ¿no? Eh, evaluación y planificación del riesgo, numeral 6. Diseño del SGCI, plan final de implementación. Bueno, esta es una forma como implementar. Esta es una forma. Nosotros vamos a hacer de acuerdo al ciclo de vida que lo recomienda la misma norma. La misma norma sugiere que también se puede implementar tomando en cuenta las fases, sus propias fases, la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de monitoreo y la fase de mejora continua. Muy bien. Obviamente que inicia con una aprobación. Muy bien. La aprobación de la administración por parte de iniciar el proyecto, se inicia. Pero antes de eso ha habido una propuesta o una presentación o un caso de negocio. Muy bien. Después de la aprobación, por ejemplo, ¿qué se recomienda? Hacer un análisis gap. Y después de hacer el análisis gap, ya implementar los requisitos del numeral 4 al numeral 10. El análisis gap nos va a servir, por ejemplo, para poder saber cuánto nos está faltando, por ejemplo, cuántos controles nos está faltando implementar, o cuál es por ejemplo,
el modelo de madurez de cada control. Muy bien. Entonces, eso se tiene que saber. Eso nos va a servir para ver cuánto esfuerzo necesita una organización, ¿no? Para contratar personal, ¿no? Y empiecen a hacer los documentos. Porque si mi análisis GAD me dice que en un 80% están los controles, pero no se tiene el SGI, tengo 80, entonces quizás requiera poco personal. Pero si mi SGI, mis indicadores, ¿no? Que lo vamos a ver con ejemplo, el indicador me dice que no, se requiere, está implementado poco, por ejemplo, ¿no? Se ha implementado pocos controles y encima está en una etapa inicial, que eso lo vamos a ver, un modelo de madurez, ¿no? En una etapa inicial, entonces se requiere, bueno, o mucho personal, pero si está muy avanzado, quizás se requiere poco personal. Muy bien. Eso lo vamos a analizar cuando vemos el análisis gap. Muy bien. Sino que esta es otra forma de implementar. Definición del ámbito del CGC, límites y políticas, análisis de los requisitos, evaluación y prevención del riesgo y diseño del SGCI. Muy bien. Cuando es evaluación y planificación de riesgo, ahí da como resultado un SOA. Un SOA. Y ese SOA tiene que ir acompañado de un plan de implementación, ¿no? Y eso me tienen que aprobar. O sea, yo hago el SOA, la lista de controles, pero no es que de frente voy a preparar el plan de implementación, sino que se tiene que revisar. Un comité revisa para ver qué es lo que va a implementar. ¿Muy bien? Y en mi plan de implementación coloco ahí lo que se va a implementar. Y después ya viene el diseño, es decir, o sea, viene ya la implementación de los controles. Muy bien. Muy bien. Entonces, obtención del permiso es esa aprobación del SGCI. Nos han visto, ¿no? Visto, luz verde. Definición del ámbito, ese es numeral 4, 4.1 y 4. No, ese es 4.3. Y numeral 5, está mezclado. Después viene el análisis de los requisitos, ese es el numeral 4.2 o 4.2, claro. Y evaluación y prevención de riesgo es el numeral 6, ¿no? Está mezclado, todo lo ha mezclado porque esto lo dice la 27003. La 27003 lo indica así. Muy bien. Muy bien. Indicamos la fase de actividad de un plan de implementación, dice identificar únicamente las fases del proyecto de implementación, ¿ya? Identificar y analizar, establecer e implementar los requisitos de seguridad de información, desarrollar los controles propuestos y elaborar el diseño. Muy bien. Pero nosotros nos vamos a guiar de la misma norma, ¿muy bien? Para poder entender, ¿no? De esto no tenemos que preocuparnos porque de esto no vienen las preguntas del examen, sino lo pone de manera referencial, porque la 27003 es una norma guía de implementación, ¿no? Pero más adelante, cuando revisemos este material, nos vamos a dar cuenta que mencionan el caso de negocio y mencionan al análisis gap. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es la ruta de navegación de manera gráfica. Se desarrolla el caso de negocio primero, este es como una propuesta de implementación, ¿no? Después se hace un diagnóstico, este es el análisis gap, ¿no? Se hace caso de negocio, ¿no? Diagnóstico, y antes de implementar, por ejemplo, antes de implementar, aquí va, digamos, este, la aprobación. O sea, ¿no? O si no, la aprobación puede ser antes también. O sea, después del caso de negocio puede venir una aprobación, o después del diagnóstico puede venir una aprobación. Muy bien, este diagnóstico es análisis gap y es opcional también. Es opcional. Consume tiempo, consume esfuerzo y la organización debe ser consciente que tiene ventajas y tiene desventajas. Muy bien, porque acá lo que interesa es implementar los controles que están dentro del ciclo del PHBA. Controles de planificación, de hacer, verificar y actuar. Muy bien. Sino que el caso de negocio y diagnóstico es algo opcional. Aunque el caso de negocio en sí es una propuesta, ¿no? La 27003 lo considera como parte de la ruta de navegación, ¿no? De parte, digamos, del proceso de implementación. Ahí está el caso de negocio. Bien, o la propuesta de implementación, que es lo mismo. Y de ahí viene el análisis gap. O sea, el caso de negocio, por ejemplo, dice, son las propuestas. Hay un comité que analiza y dice, muy bien, ha sido ganador tal consultora. Entonces, depende del contrato. Si el contrato, por ejemplo, dice que se tiene que hacer un diagnóstico, se hace un diagnóstico, ¿no? Pero ya se conocen los pros y sus contras. Y si no, no se hace el diagnóstico y de frente se va a la implementación de los controles, planificación, hacer, verificar y actuar. Muy bien, muy bien. Entonces, esta es la ruta de navegación. Muy bien. Nosotros vamos a revisar un caso de negocio, después vamos a revisar un análisis gap y después vamos a revisar los controles. Acá hay controles de gestión. Bien, muy bien, aquí está, por ejemplo. Este es el ciclo de Deming que lo recomienda el 27001. Ahí está.
¿no? Por ejemplo, en la fase de planificación tenemos cuatro numerales, numeral 4, numeral 7. En la fase del hacer tenemos numeral 8, verificar numeral 9 y en el actual numeral 10. Inclusive tenemos un cuadrito aquí, ¿no? Por ejemplo, contexto. El 4.1 es comprensión, por ejemplo, vamos a agrandar esto un poquito más. A ver, por ejemplo, acá, ¿no? El numeral 4 es contexto de la organización. El numeral 4, por ejemplo, el 4.1 es comprender la organización y su contexto. Después viene las expectativas de la parte interesada, que son en sí son los requisitos, ¿no? Necesidad y expectativa de la parte interesada son los requisitos. Después viene el alcance, el número 4.3, y después viene el SG6. Acá, en 4.4 simplemente se evidencia con un correo, ¿no? Un correo que la gerencia envía a todo el personal, indicando que debería, que se comprometa a implementar un SG6. Muy bien, eso lo vamos a revisar como ejemplo. Viene el numeral 5, liderazgo y compromiso. 5.3, funciones, responsabilidad y autoridad de organización. Hay que tener presente que estos tres puntos, el 5.1, 5.2 y 5.3, se evidencia con la política, con la política. El numeral 6 se evidencia con la metodología de gestión de riesgos, basado en la 27.005. ¿No bien? Acciones para tratar riesgos y oportunidades se evidencia. Entonces, el 6.1 es la metodología. El 6.2 son los objetivos de esa información y los planes para alcanzarlos. O sea, bueno, acá tengo que definir esos objetivos, sino que los objetivos de esa información están dentro de la política. ¿No? Acá solamente es la política, pero el 6.2, ahí se definen los objetivos, ¿no? Y se realizan los planes, cómo lograr estos objetivos de esa información que está definida dentro de la política. Entonces, ahí se ve un Excel también, un Excel para verificar su cumplimiento. Y en el 6.3 es lo nuevo, ¿no? Aquí dice planificación de cambios. Hay un documento para cómo gestionar los cambios ante los, hacia los documentos. Es decir, que sí, cuando alguien propone un cambio a un documento, tiene que haber un comité. Y ese comité revisa ese documento de la planificación de cambio y el cambio en sí, ¿no? Que se va a implementar. Muy bien. El 7 es soporte. Tenemos recursos humanos, tenemos tiempo, tenemos presupuesto, es un recurso, ¿no? Después tenemos competencia, ¿qué tal? ¿No? Hay que demostrar la competencia a través de, por ejemplo, de los currículums, a través de los cursos, a través de la diplomatura o de charlas o webinar, por ejemplo. Concientización, eso es que la organización tiene que llevar unos talleres, o sea, la alta dirección y los empleados tienen que llevar talleres de concientización para demostrar su competencia, para demostrar justamente eso, ¿no? Que deben de saber, de conocer cómo prevenir, por ejemplo, riesgos, amenazas, ¿no? Debilidades, cómo, cómo se detecta, cómo se previene, cómo se identifican mejoras a los documentos. Bien. Después viene un plan de comunicación, en lo cual hay que comunicar todos los documentos que se están realizando, hay que indicarlos ahí. Información documentada es prácticamente, este es el formato. Esto que está acá es el formato. Aquí involucra el formato de todos los documentos, ¿no? Acá se dice. Muy bien, en la parte de operación ya se ejecuta el plan de gestión de riesgos. Aquí tenemos el plan de gestión de riesgos, que está basado en la ISO 27005, la cual indica dos procesos, ¿no? Evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos. Muy bien, ahí me da como resultado, por ejemplo, el SOA. Después, en el numeral 8 se evidencia también el plan de implementación y se desarrollan los controles. En el numeral 9 es evaluación de desempeño. O sea, hasta el numeral 8 yo ya tengo listo el SGSI, pero el numeral 9 es cómo verificar que ese SGSI es eficiente, que es eficaz, ¿no? O sea, eficaz, rapidez. Yo lo leo el documento de la política de accesos y doy acceso rápidamente. Eficiente es, ¿qué tan eficiente es eso en cuanto a recursos? ¿He consumido muchos recursos o pocos recursos? ¿He empleado mucho tiempo o poco tiempo para poder ejecutar ese documento? ¿No? Entonces se mide la eficiencia y se mide la eficacia. Muy bien. De ahí tenemos también ese es el 9.1, ¿no? Ahí está, ahí hay una matriz de este, o de métricas asociadas a los documentos, donde se mide, se analiza y se evalúa. Muy bien, eso lo vamos a revisar. Después tenemos auditoría interna, ¿no? Eso también es el numeral 9.2. ¿Cómo realizar auditorías internas? Pero ahí no basamos en la edición de 10011. Muy bien, esas es auditorías internas de primera, segunda y tercera parte, ¿no? De primera parte es cuando la gerencia propone que se haga una auditoría. La segunda parte es cuando un cliente se acerca y dice que ellos mismos van a realizar la auditoría. Y la tercera parte es cuando la empresa quiere certificar por SGSI. Entonces invita a auditores externos que pertenecen a alguna casa certificadora que está asociada o que es partner a la ISO y ellos tratan de hacer las auditorías externas.
para la certificación del SGCI o la recertificación del SGCI, ¿no? Y en el numeral 9.3 tenemos revisión por la dirección, ¿no? Ahí la norma fuerza al líder, ¿no? Al líder de la empresa a que revise todos los documentos y encuentre alguna observación o alguna acción correctiva o ajustar alguna meta. Pero ahí se revisa todos los documentos, incluidas las métricas. ¿Bien? ¿Y quién lo tiene que revisar? La alta dirección o la dirección. ¿Bien? Revisa todos los documentos. La idea es mejorar su eficiencia, mejorar su uso, mejorar su integración con otros documentos, ¿no? Cerrar sus debilidades o sus vulnerabilidades, hay que cerrarlas, porque los documentos pueden tener también vulnerabilidades, hay que cerrarlas. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya, nosotros poco a poco vamos a entender la implementación. Muy bien. Con la parte práctica se entiende mucho mejor. Muy bien. Ya. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá dice aprobación de la política, acuerdo de proyecto, planificar, bueno, el planificar, el análisis de riesgo, mapeo de proceso, inventario de activos, ya. Declaración de aplicabilidad, muy bien. En el hacer tenemos entrenamiento, recolección de registro, implementación de procedimientos, monitoreo y mejora, monitoreo y auditoría, verificar y mejoramiento digital. Muy bien. Este es un resumen nomás. Nosotros en la fase de planificación vamos a ver el numeral 4, vamos a ver 4.1, vamos a evidenciar el contexto, vamos a evidenciar los riesgos externos e internos y las partes interesadas internas y externas. El numeral 4.2 vamos a evidenciar los requisitos que están compuestos de necesidad y expectativa de la parte interesada. El numeral 4.3 Una vamos... Sí, dime. consulta. Sí, Eh, yo conozco la versión anterior, ¿no? ya, La 2013 y la 2005. ya. Eh, en esta nueva versión, esta parte de las cláusulas, ¿tiene alguna variación o siguen siendo las mismas, los mismos conceptos? En general sigue siendo lo mismo, pero, por ejemplo, en las partes interesadas, ¿qué se incluye lo nuevo, por ejemplo? Que la revisión, por ejemplo, se lleve a cabo, por ejemplo, o sea, que sea construido esos requisitos de esas partes interesadas, por ejemplo, por personal externo e interno, ¿no? O sea, que se desarrolle bien ese punto. Ese es, digamos, literalmente es lo que se ha adicionado, por decir así. El cambio más sustancial de la norma es en el anexo A. Y el 6.3 que es documento de gestión de cambios. Pero de ahí cambio fuerte, fuerte, no ha habido mucho. O sea, los controles de gestión se mantienen todavía. Pero en la parte de requisitos, de requisitos sobre todo, se ha indicado que ese documento sea revisado también por personal externo y personal interno, ¿no? O sea que tratan de impulsar acá, digamos, o la misma norma trata de fomentar de que los documentos los revisen no solamente la alta dirección, no solamente el personal que participe en su implementación, no solamente los empleados, sino también proveedores, socios, pero seleccionados por la misma organización, ¿no? ¿Por qué tienen que revisar ellos? Porque ellos también digamos, tienen activos de TI y por lo tanto tienen también esa necesidad de implementar un SGCI. Y ese conocimiento se puede compartir. Muy bien. Entonces, ha aumentado, digamos, fomenta el feedback, ¿no? Cuando se incluye, por ejemplo, que la parte interesada externa también revisen los documentos, ¿no? Pero no puede ser cualquier parte interesada externa. Lo tiene que seleccionar el mismo comité o el personal encargado por la alta dirección o la alta dirección tiene que elegir. Muy bien. Muy bien. El numeral 4.3, declaración de... Sí, dime. Sí, y en la parte de contexto de personas interesadas, o no sé, en la parte de Sí, contexto interno y externo, sí. ¿se considera algo, en esa nueva norma se considera algo del cambio climático? No, 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 no. Ese cambio climático es la IA. Ah, pero cuando es cambio climático, es que lo que pasa, por ejemplo, ese es riesgos externos, riesgos internos. Ese es el numeral 4.1. En riesgos externos, riesgos internos, por ejemplo, ¿qué dice la norma? Que antes de implementar los controles, hay que tener en cuenta riesgos asociados, por ejemplo, riesgos externos e internos que pueden paralizar el negocio o pueden afectar al SGCI.
riesgo. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede afectar en la implementación SGCI? El presupuesto, ¿no? O un, o por ejemplo, una ley externa, por ejemplo, puede afectar al SGCI, ¿no? El negocio se puede paralizar y eso también puede afectar la implementación del SGCI. Muy bien, entonces, toda norma, inclusive en su numeral 4.1, dice eso, que se tiene que analizar riesgos externos y riesgos internos. Si la empresa ya tiene implementada su 9001, ¿Cuál es el chiste? no, la norma sugiere que hay que hacer un análisis de contexto, ¿no? Un análisis de contexto, lo cual indique identificar riesgos externos y riesgos internos. Dentro de los riesgos externos hay riesgos asociados al medio ambiente. ¿Y cuál puede ser? Cambio climático. Puede ser, por ejemplo, inundaciones, huelgas, por ejemplo. Bueno, aunque las huelgas están dentro de los riesgos sociales, pero hay riesgos de inundaciones, este, por ejemplo, fuego, ¿no? Incendios, maremotos, terremotos. Esos son, digamos, riesgos asociados al medio ambiente que pueden afectar a la organización. La organización se puede paralizar y por tanto eso puede afectar a la implementación del SGC. Puede afectar. Por eso que la norma recomienda hacer esa lista de esos riesgos, identificarlos y darle un tratamiento. Y nos podemos guiar de la ISO 31000. Eso es lo que la norma dice, porque esos riesgos generalmente van a afectar al negocio de la organización, ¿no? Entonces, si afectan al negocio de la organización, la empresa debe de tener una lista de acciones correctivas, ¿no? Digamos, para mitigar ese impacto, si ese riesgo se llega a materializar, ¿no? Entonces, eso se hace con la ISO 31000. Muy bien. Por eso que lo he puesto en el numeral 4.1. Ahí está. ¿No? Ok, gracias. En el 4 en el numeral 6 ahí vamos a ver la 27005. Muy bien. Entonces, este es según el modelo, ¿no? Acá dice, muy bien. Eh, Todo el numeral 4 numeral 5 numeral 6 numeral 7 es planificación o planear, ¿no? Después, el numeral 8 es el hacer, numeral 9 verificar y numeral 10 es el actuar, ¿no? Muy bien. Y ya. Aquí, porque, ¿no? Etapa de implementación de un SGSI, acá está, por ejemplo, con el análisis GAP, plan de acción, gestión de riesgos. Este es otro proceso, ¿no? Acá empieza con el análisis GAP, después se hace la gestión de riesgos, después se hace el análisis de requisitos, se diseña, ahí vienen los controles, se hacen auditorías internas a los controles, después estas auditorías internas, en base al informe que hace el auditor interno, se sacan acciones correctivas para poder eliminar las no conformidades, ¿no? Después, esa documentación que lo ha preparado el auditor interno se revisa por la alta dirección, ¿no? Y la alta dirección, digamos, dice, ¿no? Da el visto bueno para poder implementar las acciones correctivas. Y cuando se implementan acciones correctivas, se convierte en una mejora, ¿no? Y así va creciendo el SGCI. Muy bien. Pero acá, por ejemplo, dices, todos empiezan con un análisis GAP, muy bien. Después se hace una gestión de riesgos, después se hace un análisis de requisitos. Y se empieza el diseño, la implementación de los controles, la auditoría, acciones correctivas, revisión por eso y las mejoras. Muy bien. Esto es lo que dice la MISI 3, ¿no? No necesariamente vamos a seguir estos pasos, no necesariamente. Aquí está faltando, por ejemplo, el análisis GAP de todas maneras, pero el análisis GAP es como una recomendación que hace la MISI 3. Hay que tener presente que la MISI 3 es una norma guía nada más de implementación, no es certificable, lo único que es certificable es la MISI 1. Entonces, un análisis gap se recomienda hacerlo. Después se recomienda hacer una gestión de riesgos. Ahí está, gestión de riesgos. Después se recomienda hacer un análisis de requisitos. Bueno, este es el orden. ¿Bien? Entonces, muy bien. Y nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a las fases, ¿no? Acá no está tan completo todo. Según este material, no está tan completo los requisitos que indica la misma norma, sino que han sustraído algunos. Por ejemplo, acá gestión de riesgos en numeral 6. Análisis de requisitos, este es numeral 4.2. Muy bien. Pero no está el contexto de la organización, no hay aquí. No hay declaración del alcance, ¿no? Muy bien.
A ver, bueno, y acá dice, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ya caso de negocio es la propuesta. Después se hace, caso de negocio y diagnóstico. Se hace un diagnóstico, se hace análisis gap, acá está, se hace un análisis gap, se crea el proyecto, se hace un plan del proyecto, esto sí es verdad, vamos a desarrollar el plan del proyecto, ¿no? Se hace el plan de proyecto y se empieza a hacer la documentación. Acá empiezan con el alcance, ¿no? Pero acá debe ser 4.1. Acá está faltando 4.1, 4.2, sino que están empezando con el 4.3. Pero en sí debe ser 4.1, 4.2 porque ese es parte del numeral 4. Muy bien. El numeral 5 es la creación de la política. El numeral 6 es el proceso de riesgo basado en el 27005. Numeral 7, acá dice evaluación y tratamiento de los riesgos. Bueno, es por eso que lo han... estos son los pasos. Estos son los pasos, pero está muy confuso estos pasos. Estos son los pasos basados en la 27003. No hay que preocuparnos tanto porque esto no viene en el examen. Simplemente así lo indica la 27003. Se hace el respaldo de la dirección, caso de negocio, identificar requisitos, creación del proyecto. No, acá vamos a seguir un orden nosotros. Vamos a seguir un orden para implementar. Vamos a usar el plan de proyecto, sí. Tenemos un plan de proyecto porque acá me indica cuáles son los entregables, los tiempos, quién lidera el proyecto. Por ejemplo, vamos a usar esto. Y nivel de riesgo también lo vamos a usar. Caso de negocio también lo vamos a usar. Análisis gap también lo vamos a usar, ¿no? La política también, ¿no? La metodología también. Muy bien. Aquí debemos entender más o menos qué es lo que se usa para nuestra implementación, pero no necesariamente vamos a seguir este orden, ¿bien? Porque no es tan práctico. Muy bien. Esto es basado en la MISIDEMI 3. Y cuando, por ejemplo, actualmente las empresas no seguían el MISIDEMI 3. Ellos seguían de la misma norma, porque la misma norma indica que se puede implementar también de acuerdo al ciclo del PHBA. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, al ciclo del PHBA. O sea, vamos a implementar primeramente el caso de negocio, después el diagnóstico y el análisis gap y después todos los pasos que están acá. Muy bien. ¿No? Acá dice, ya, muy bien, ya. Acá hay otro, ¿no? Esto también lo vamos a usar. Se va a usar ese SOA. Esto también, ¿no? En fin, eso lo vamos a revisar en la práctica. Y acá hay, esta es la vista general, por ejemplo, de toda la familia 27.000. Por ejemplo, la 27.001 es la norma de certificación para personas y empresas, ¿no? Donde indica ahí los requisitos para poder implementar un SGCI. La 27002 es una norma guía de implementación de controles de la 27001. La 27001, acá tenemos, acá están los requisitos, ahí está. La 31.000 lo voy a usar para, por ejemplo, para el 4.1, para poder implementar, por ejemplo, los requisitos de la parte de necesidades internas y externas. Hay que tener esos requisitos, ahí está, ISO 31.000. O se puede implementar todo un sistema de gestión, ¿no? Basado en el ISO 31.000, pero este ISO 31.000 está basado más en riesgos asociados al negocio. Por ejemplo, riesgos asociados a cada proceso de negocio o cada proceso de la misma área. También hay riesgos externos, riesgos internos. Nosotros vamos a usar PESTEL, por ejemplo, para poder identificar riesgos. Riesgos externos, riesgos internos. Ahí está. Pero no vamos a identificar también sus acciones correctivas, ¿no? Pero no es que vamos a implementar ISO 31000. No, sino que hay que conocer en una plantilla, por ejemplo, cuáles son esos riesgos externos, cuáles son esos riesgos internos, cómo se mitigan, etcétera, ¿no? Ese ISO 31000. Después de ahí, 27.005 también esto se usa, pero para riesgos asociados a los activos. A los activos. 27.004 es una norma guía de métricas. Esto es métricas. Pero no es tan práctica porque las empresas no emplean. O sea, no es que haya ejemplos de métricas, sino son unas directrices las cuales indica cómo hacer una métrica. Esa es 27.004, pero no muestra ejemplo. 27.002 es una norma guía de implementación. 27.001 es la norma guía de implementación de SGCI. La 27.002 es la norma guía. La 27.004, bueno, 27.007 es para auditorías. Auditorías. Nosotros nos vamos a basar en la 17.011, que es la norma guía de auditoría de SGCI. Muy bien, ya. Entonces acá dice caso de negocio, análisis y plan de acción. Entonces acá se menciona el caso de negocio. ¿Qué es el caso de negocio? ¿Cuáles son las partes de un caso de negocio? Análisis de brechas, análisis gap, objetivo. Bueno, acá también se ve el análisis gap. ¿Cómo desarrollar un análisis gap? ¿No? El análisis gap, por ejemplo, para desarrollar un análisis gap, yo necesito un modelo de madurez
que puede ser basado en COVID o en CMI, por ejemplo. Necesito la lista de preguntas, qué preguntas voy a indicar en mi análisis gap, ¿no? Necesito gráficos, ¿no? Ahí está. Muy bien. O sea, acá se hace un análisis gap para controles de gestión y un análisis gap para controles técnicos. Muy bien. Y visión del proyecto y plan de acción. Muy bien. A ver, vamos a ver punto por punto. Entonces, dice, el candidato de la certificación 26022 implementa el líder y comprenderá la primera fase, caso de negocio y diagnóstico. Bueno, no considera, esto es lo que dice la 27003. Cuando uno va a una empresa, este es opcional, ¿no? Porque generalmente una organización ya designa a alguien para implementar un SGSI. Es bien raro contar con un concurso para poder implementar el SGSI. ¿Por qué razón? Por la misma información que es confidencial, ¿no? Entonces, la empresa ya designa a alguien que lo va a implementar o designa a la consultora que lo va a implementar. Entonces, por eso es que es opcional, ¿no? El caso de negocio se va cuando hay propuestas, hay un concurso, ¿no? ¿En qué caso puede aplicar en el Perú? En las empresas del Estado, muy probable. Puede ser ahí, sí. Después de eso viene un diagnóstico, viene el análisis gap, ¿no? Del estado de todos los controles, eso lo vamos a revisar. Esa es una fase. Y la otra fase es justamente del ciclo PHBA. Muy bien. Entonces, el caso de negocio diagnóstico es opcional. Nosotros de frente podemos ir a implementar el inicial del numeral 4 al numeral 10. O ir por el caso de negocio, después el diagnóstico y luego los controles que están aquí. Entonces, el caso de negocio dice, ¿qué es un caso de negocio? Es una propuesta. Es una propuesta que alguien propone que se debería de implementar un SGSI por diferentes razones. ¿Muy bien? Entonces, un caso de negocio es un documento, la define la propuesta, dice, plantea sus objetivos, o sea, ¿cuál va a ser el objetivo de implementar un SGSI? Después, ¿cuáles son los entregables? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto personal necesito? Esfuerzo en tiempo. ¿Cuál va a ser el alcance, ¿no? O sea, yo necesito saber en un caso de negocio los entregables, su mapa de hitos, su presupuesto, muy bien, quiénes van a participar en su implementación, quiénes van a revisar, etcétera, ¿no? Ese según Tom Mocha. Muy bien, ahí está. Después hay otras definiciones. Pues es un documento que resume a la alta dirección los principales aspectos a tener en cuenta para implementar un SGCI. Muy bien. ¿No? O sea, ¿qué es lo que se...? Bueno, en sí es una propuesta. Documento que reúne a la alta dirección los principales aspectos a tener en cuenta para implementar un SGCI. Y esta es una parte de un caso de negocio. Generalmente hay un resumen ejecutivo. Ahí está. Después hay un análisis de oportunidad también, ¿no? Dicen un análisis de oportunidad, un análisis costo-beneficio, un análisis de riesgos y recompensas y un plan de implementación. Ahí está. Muy bien. Vamos a revisar punto por punto. Por ejemplo, un resumen ejecutivo, ¿no? Esa sería una primera hoja, ¿no? Donde se describe el problema del negocio y que el proyecto va a solucionar. Es lo primero. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un problema de negocio puede ser es que no se están cumpliendo las fechas de entrega según los contratos. ¿Y cuál es la causa de ese problema? Es que la empresa está sufriendo muchos ataques cibernéticos que hacen que exista mucha denegación de servicio a los activos de TI, a los servidores. Y constantemente se tiene que solucionar ese problema, pero hay paralizaciones. ¿Sí? Ese es un problema. O sea, está vulnerable los activos. El otro problema es que han determinado que esas amenazas vienen de la parte interna. Por lo tanto, es un problema también relacionado a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, la empresa no cuenta con un plan de concientización o los servidores se pueden caer porque no tienen un plan de mantenimiento. O el problema puede ser que hay mucha fuga de información. El gerente general se enteró y que hay mucha fuga de información, ¿no? Y que sale por los correos, ¿no? No hay una política de control de accesos o es un documento ad hoc nada más. No hay un monitoreo de los
endpoints, ¿no? Los puntos finales, que puede ser una laptop o un celular, bueno, o sea, nadie controla eso, ¿no? A pesar que los equipos la empresa les ha dado para el negocio, pero hay una escasez, ¿no? De controlar eso, muy bien. No hay una motivación, o sea, no está alineado la seguridad al negocio, por decirlo así. Entonces, ese es un problema. Entonces, yo, descripción de problema del negocio que el proyecto va a solucionar. Pues, ¿cómo el proyecto beneficiará al negocio? ¿Cómo lo va a beneficiar? Generalmente un SGCI, su contribución al negocio generalmente es a través de los controles, ¿no? A que el negocio pueda fluir. Esa es su contribución. ¿Cómo el proyecto se alinea con las necesidades estratégicas de la organización? También, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que demostrar eso. Por ejemplo, la política de seguridad de información tiene que estar alineado a la política estratégica de la organización. Con eso yo verifico que mi SGCI está alineado. Si está alineado, va a contribuir, ¿no? a la, a la política estratégica de la organización. Ese es un resumen ejecutivo, ¿no? Máximo de una hoja donde escribe todos esos puntos. Después se hace un análisis de oportunidad, ¿no? Dice acá, contexto organizacional interno y externo en términos de seguridad de información, principales necesidades de la parte interesada, necesidades relevantes frente a temas legales según el sector. Es análisis de oportunidad. Muy bien. O sea, en análisis de oportunidades, por ejemplo, si yo como empresa tengo la oportunidad de implementar un SGCI, ¿en qué se va a beneficiar la parte interesada? O la parte interesada, ¿qué es lo que esperan, ¿no? ¿Qué requisitos, qué necesidades, qué expectativas esperan del SGCI? Esos son análisis de oportunidad, ¿no? Después hay un análisis de costo-beneficio, detallar la descripción general de los costos, o sea, cuánto va a costar, cuáles son los beneficios, deben ser cuantificables. ¿Cómo voy a retornar esa inversión que voy a, ¿no? Ese dinero que voy a invertir, por ejemplo, que cuesta unos 5.000 o 10.000 dólares, depende del tamaño de la empresa, ¿cómo voy a retornar? Mediante un gráfico, ¿no? Tiene que haber gráficos ahí. Plantear los escenarios, un escenario, este, ¿no? Por ejemplo, un peor escenario, un escenario intermedio y un mejor escenario. Muy bien. Sobre el retorno de la inversión, ¿no? Voy a retornar el dinero en 3 meses, en 6 meses o en 12 meses. Tengo que hacer esos escenarios. Después, análisis de riesgo y recompensa. Riesgos externos e internos más relevantes en el sector de los cuales se debería implementar un SGCI y cuál es el costo probable de si se llegasen a materializar. Claro, yo tengo que analizar riesgos externos e internos que pueden afectar al SGCI, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál es el costo probable de llegar a cabo a materializar? Por ejemplo, el análisis de riesgo y recompensa, por ejemplo, eso puede ser, ese es numeral, por ejemplo, 4.1 son riesgos externos e internos. Entonces uno dice, ¿para qué voy a hacer un caso de negocio si voy a hacer, voy a implementar ¿no? El numeral 4? Pero lo que pasa es que acá yo puedo aprovechar, ¿no? Cuando se hace este caso, entonces, esta propuesta, yo puedo aprovechar este punto, análisis de riesgo y recompensas. Cosa que cuando yo llegue al numeral 4.1, estos riesgos que están definidos acá, ¿no? Deben ser igual a los que yo voy a definir. Y posiblemente adicionar más riesgo porque los riesgos cambian en el tiempo. ¿Bien? Pero acá me están pidiendo riesgos externos e internos que pueden afectar al SGCI, a su implementación. Por ejemplo, puede haber riesgos en cuanto a personas, puede haber riesgos en cuanto a esfuerzo, de dinero, por ejemplo. Puede ser que la empresa, por ejemplo, otro riesgo al implementar puede ser la falta de una adecuada cultura en la organización o la falta de valores o principios de sus empleados, por ejemplo, ¿no? Eso va a contribuir a que tenga éxito o a que no tenga éxito el SGSI. Muy bien, plan de implementación, actividades, tiempo, recursos, metas, todo lo que se necesita, ¿no? Mediciones de cumplimiento, calidad de avance y presupuesto, ¿no? Actividades, tiempo, recursos, metas, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a costar? ¿Cuántos recursos necesito? ¿Cuáles son las metas o cuáles son los hitos? ¿No? Cada entregar está compuesto de actividades, todo eso. Eso se puede detallar, ¿no? Por ejemplo, ese es un plan de implementación. El plan de implementación es parte del caso de negocio, porque este plan de implementación es algo técnico.
¿no? Acá está el plan nosotros vamos a realizar un plan de implementación, ¿no? Primeramente vamos a ver parte de un caso de negocio y después vamos a ver el plan de implementación. Y después vamos a ver el análisis gap, ¿no? Entonces, este plan de implementación se invoca dentro de este caso de negocio. Claro, porque es una propuesta. A este caso de negocio yo le voy a contar mi plan de implementación. Ahí está. Me dan mi visto bueno y si la empresa decide que yo hago un análisis gap, se hace un análisis gap. Si no, de frente evidencio el numeral 4, ¿no? El 4, el 5 y así, y voy a avanzar, ¿no? Y este es un análisis gap, ¿no? Este es el análisis gap. Muy bien, este análisis gap, por ejemplo, dice, ¿no? Ese análisis de brecha, muy bien. Por ejemplo, los controles pueden estar según un modelo de madurez en una situación actual. Y según el modelo de madurez, yo puedo elegir la situación deseada también, pero para cada control. Entonces, si actualmente una política de seguridad de información está en un estado A y yo quiero que esté, después de la implementación, ese que se quiero que esté en un estado C, entonces hay una brecha que está compuesta de una serie de pasos o de actividades para poder, digamos, ya transformar, ¿no? Ese control, ¿no? De un estado inicial actual A, ahora se ha convertido al deseado, al C. Pero hay una brecha, a eso se le dice análisis gap, que está compuesto de una serie de actividades o un plan de acción, ¿no? Puede ser inyectar más personal, más presupuesto, estandarizar el documento, adicionarle métricas al documento, ¿no? Adicionarle más revisiones al documento, etcétera. En eso consiste el plan de acción. La idea es hacer que ese documento pase de un estado A un estado C, por decirlo así. Muy bien. Entonces, el análisis de brechas gap o análisis de eficiencia consiste en un análisis de cumplimiento tanto con los requisitos como de sus controles. Muy bien, claro, porque se hace un análisis gap para controles de gestión y controles técnicos. Un análisis gap, dice, nos brinda el estado actual y permite determinar el plan necesario para cerrar esa brecha, también conocido como plan de acción, que es un conjunto de actividades o acciones. Un análisis de brechas, dice 22, también conocido a veces como evaluación de cumplimiento o evaluación previa, es una evaluación que proporciona una descripción general del alto nivel de la postura de seguridad actual de la organización. Muy bien. Entonces nosotros nos vamos a basar en un Excel. Vamos a revisar todo eso, ese análisis de brechas. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del análisis gap? Dice aquí establecer el punto de partida para implementar la norma, así y evaluar el esfuerzo necesario. Claro, así es. La idea es determinar el esfuerzo necesario, cuánto personal necesito, cuánto tiempo necesito. Muy bien, porque los controles este, pueden estar, digamos, está en un estado actual, pero la organización decide estar en un estado deseado. Pero para llegar a ese estado deseado, a partir del estado inicial, se necesita esfuerzo, pero la empresa, la gerencia no sabe cuánto esfuerzo se necesita, pero hace un análisis gap para más o menos tener una referencia de cuánto esfuerzo se necesita. Muy bien. Es por eso que este es opcional. ¿Por qué? Porque en mi plan de implementación, que es invocado por el caso de negocio, ahí se dice, ¿no? Cuánto esfuerzo necesito y todo, y ya me han aprobado. Entonces no tiene sentido que ya me han aprobado hacer un análisis gap. Muy bien. Es por eso que este es opcional. Es opcional este análisis gap. Pero a veces es necesario hacerlo. Muy bien. Es necesario. No, yo pienso que es más recomendable hacerlo que necesario, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica muchas empresas hacen esto. ¿Por qué hacen esto? Porque esta es una muy buena práctica para medir en el tiempo cómo está mi análisis gap. Muy bien. O sea, esto es como es una manera de cómo evaluar eficiencia y eficacia del SG6. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces acá dice mantener una herramienta de evaluación del grado de implantación de la norma durante el proceso de implementación y evaluar el grado de avance de proyecto. Muy bien. Ahí está. Vamos a verlo de manera práctica para entenderlo. Muy bien. Entonces, el análisis gap.
¿Qué requiere? Requiere un modelo de madurez. Ese modelo de madurez puede ser de COVID, puede ser de CMI, puede ser de CSAT, de Citizen, de ISM3. El ejemplo está basado en el modelo de madurez de COVID. El modelo de madurez de COVID está basado en CMI. La versión 5 o la versión 2019 está basada en CMI. ¿Bien? Por eso dice acá de COVID y CMI. Ahí está basado. Muy bien, entonces acá dice, vamos a ver, nosotros vamos a ver de manera práctica cómo hacerlo. Esta es teoría, pero vamos a verlo de manera práctica. Muy bien, vamos a revisar esto. No, acá, por ejemplo, Certiprop da estos dos documentos, pero no hay gráficos. No nos dice cómo desarrollar. Pero ahí en los materiales que está juntado, ahí están esos dos documentos. Este es un modelo de COVID que está dentro del análisis gap. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Eh, este acá es el estado actual de la empresa. Su documento está en el estado 2 y quiere pasar al estado 4, el administrado. Por lo tanto, hay una brecha. Ahí está. ¿No? Y el promedio de la industria acá es una flechita, pero la empresa decide ir más allá. Vamos a llegar a la estrellita, que es el deseado, el ambicioso. Y por lo tanto necesitamos acá esfuerzo, que van del 4 al 2, por ejemplo, esfuerzo en tiempo, en recursos, personas, etcétera. Muy bien, dice acá calificativos utilizados. Cero, no se aplica a la administración de procesos. No, acá está, por ejemplo. Este es un modelo de madurez. Cero, no se aplica a la administración. Bueno, lo que pasa es que este es un modelo de madurez basado en COVID en base a procesos, sino que se ha modificado para ver los controles. Eso vamos a ver en la manera práctica. Sino acá, según este es un modelo de madurez basado en COVID, sino que COVID está basado en procesos. Cero, no se aplica a la administración de procesos. Uno, los procesos son ad hoc y desorganizados, ¿no? Dos, los procesos siguen un patrón regular y así, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a adaptar para los controles. Eso lo vamos a ver en la parte práctica, cuando revisemos el análisis gap. Muy bien. Muy bien, visión de proyecto y plan de acción. Podemos contar con un plan de acción para iniciar con la implementación de GSI. Aquí habla del plan de acción. Muy bien. Ya, eso también lo vamos a ver. Y acá empieza recién los requisitos. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a revisar el caso de negocio, vamos a revisar el plan de implementación y vamos a revisar el análisis gap de manera práctica. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver aquí. Debería estar acá ese ejemplo. Vamos a ver. Acá, los materiales, referencia. Vamos a ver aquí. Otros. A ver. Caso de negocio, implementación. Muy bien. Este es como una propuesta. Es una propuesta. No, esto ya es de parte de la gestión, ¿no? De la misma empresa, o sea, no es parte de la misma norma. Eso de negocio o una propuesta de implementación, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que se va a implementar? Se va a implementar un SGCI basado en los requisitos de la 2022. Muy bien. Entonces, teóricos en caso de negocio, ¿no? Pero no todos se desarrollan. Para este caso, no se ha empleado, ¿no? Si es posible, se puede colocar más cosas. Por ejemplo, acá en este caso estaría faltando un gráfico, cómo retornar la inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, esos puntos, por ejemplo, podemos guiarnos eh, con las herramientas de IA, por ejemplo, como Gemini AI, por ejemplo, ¿no? Y hacerle unas preguntas, por ejemplo, que me muestre un ejemplo de retorno de inversión de un SGSI o un gráfico, ¿no? Entonces, para eso son las herramientas de IA, ¿no? Para complementar más el conocimiento. Entonces, por ejemplo, acá dice las razones para la implementación, y tiene sentido, ¿no? ¿Cuáles van a ser, digamos, los objetivos? O sea, ¿qué va a ganar la organización cuando se implemente un SGCI? Y otro es el objetivo del proyecto. Es cosa muy distinta, ¿no? Objetivo del proyecto. Después, definir los entregables, definir la fase del proyecto, los recursos y los hitos. Muy bien. Acá estaría faltando un gráfico, cómo demostrar ese retorno de inversión, ¿no? Eso lo vamos a ver si Gemini nos puede dar esa información. Entonces acá hay unas razones, ¿no? Dice participar en la decisión del Estado, bueno,
Generalmente, cuando se implementa un SGCI es porque un cliente nos exige, ¿no? Nos exige, o sea, quiere que tengamos un documento donde diga, ¿no? Que la empresa es certificable en la ISO 27001-2022. Muy bien. Otro caso es que queremos crecer tenemos, el Estado quiere ¿no? Queremos que sea nuestro cliente, pero el Estado nos pide, digamos, estos requisitos que participan, uno de los requisitos es tener certificable, o sea, estar la empresa certificada en ISO 27001. Entonces, queremos participar en licitaciones, pero nos pide eso, ¿no? Muy bien. Otro es cumplir con la exigencia de la parte interesada interna digital, o sea, ellos mismos nos exigen que nosotros tengamos un SGSI. Después, otro es fidelizar a nuestros clientes, porque se están yendo, porque la competencia tiene implementado su SGSI y otras normas, y eso le genera más confianza. Entonces, hay que fidelizarlos, ¿no? Después, evitar las interrupciones en el negocio. Ese también es otro objetivo, ¿no? Y, evitar esas interrupciones, ¿no? No tiene que haber, digamos, cortes, ¿muy bien? Ni cortes cortos ni prolongados, ¿no? Menos ni prolongados. La idea es controlar el negocio, su fluido, ¿no? Que fluya constantemente el negocio. Y esas interrupciones, si las hay, que sean controladas, que sean controladas. O sea, que se tenga documentos en la cual permite solucionar esa interrupción, ¿no? En el menor tiempo posible. Muy bien, y eso debería haber un documento. Y el plan de respuesta a incidentes, eso lo tiene también la 27001-2022, plan de incidentes, ¿no? El plan de respuesta a incidentes. Muy bien. Cuando se produce un incidente catastrófico, por ejemplo, ¿qué hace la organización? Por ejemplo, hay una denegación del servicio a, a los servidores de transacciones, por ejemplo. Nadie puede hacer un pedido, nadie puede revisar su consulta de pedido, nadie. Entonces, el negocio está paralizado. No, no se generan ventas, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, estas son las posibles razones, por ejemplo, ¿no? Otra puede ser que el negocio crezca. El negocio quiere crecer, quiere aperturar nuevas líneas de negocio, quiere ofrecer nuevos entregables a sus clientes, pero es consciente de los peligros que pueden haber cuando un negocio crece, ¿no? Las amenazas cibernéticas o las amenazas en ciberinformación, porque las amenazas pueden venir tanto de la parte externa como de la parte interna. Entonces, al gerente general le preocupa porque él está concientizado, ha recibido cursos en ciberseguridad y le preocupa eso, ¿no? Entonces, ese es un problema que quiere resolver, ¿no? Quiere que su negocio crezca, pero que crezca de manera controlada. Y ha analizado que hay una vulnerabilidad en cuanto a la seguridad de información, ¿no? Otra de las razones es que la necesidad de implementar viene de la misma organización también, porque tiene documentos dispersos y los quiere formalizar, ¿no? Quiere tener un producto compacto donde involucre mejoramiento, revisión, ¿no? Estandarización, evaluación de documentos de personal, de herramientas, software, hardware, etcétera. Evaluación a consultores, a proveedores y todo eso. Se evalúa el apoyo de las partes interesadas internas y externas. O sea, le preocupa todo eso, pero él lo necesita, es consciente de que para tener eso hay que tener un SGCI, porque todos los documentos se tienen que comunicar, ¿no? Hay muchas empresas que tienen documentos pero sin SGCI, ¿no? El SGCI va a contribuir mucho en cuanto a la estandarización de los documentos, en cuanto a la evaluación constante y formal de los documentos, ¿no? En cuanto a la mejora continua, implementando acciones correctivas que salen de los informes de métrica y que salen de los informes de auditorías internas, por ejemplo, ¿no? Eh, incrementa las capacitaciones, la concientización, o sea que la misma norma exige que el mismo personal esté preparado conscientemente, ¿no? Para prevenir incidentes. Primero para prevenir, después para detectar, ahí están los documentos, y después para corregir, ahí está el equipo técnico. Muy bien, para corregir eso, ¿no? Y solucionar el incidente lo más rápido posible. Muy bien. Después hay otras razones, asegurar la buena gestión de los procedimientos políticos. Claro, la empresa puede tener documentos, pero quiere mejorarlos. Estandarizaciones, evaluación, entendimiento sobre todo, que sea óptimo esos documentos, que lo entiendan más de una persona, no solamente la que ha hecho el procedimiento, sino la idea que contribuye en su feedback, ¿no? Varias personas. Procedimientos, políticas, planes, etcétera. Asegurar la buena gestión de los procesos y las métricas también,
Acá se habla de procesos relacionados al negocio. O sea, al negocio, lo que pasa es que cuando se hace un SGCI y cuando se toca el punto 4.3, gestión del alcance, ahí se ve, por ejemplo, procesos de negocio. ¿Cuál va a ser el proceso de negocio seleccionado para que forma parte del SGCI? Entonces, ahí muchas empresas analizan, ¿no? Dicen, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de revisar el negocio, ese proceso es seleccionado. Entonces, ven su documentación y por ahí alguien dice, uy, está desfasado, ¿no? No concuerda, digamos, el procedimiento con la documentación en BPM o en BPN, ¿no? Entonces, completan, hacen una alineación, lo completan. O revisan el procedimiento, puede ser que esté desactualizado, puede ser que haya muchas propuestas de cambio al procedimiento relacionado al negocio, ¿no? Se forma un comité, se revisa y se implementa la acción de corte. O sea, cuando se implementa un SGCI, cuando se llega a numeral 4.3, a veces las empresas, digamos, toman ventaja de eso, de mejorar su negocio, o de optimizar su negocio en cuanto a personas, en cuanto a documentación, en cuanto a actividades. Puede ser en ese momento una regenería de procesos en ese momento. Y eso puede beneficiar en la reducción de actividades, ¿no? Y se dan cuenta que su negocio es más eficiente reduciendo actividades y por lo tanto va a requerir menos activos de TI y por lo tanto van a haber menos riesgos asociados a los activos de TI, ¿no? Entonces lo hace más óptimo, ¿muy bien? Entonces muchas empresas aprovechan eso, ¿muy bien? Cuando tienen esa oportunidad, ¿no? Algunos aprovechan porque requiere esfuerzo, requiere tiempo adicional, ¿no? Que generalmente la norma eso lo deja a libertad de cada empresa, no lo obliga ni lo recomienda. ¿Bien? Después, medir el gráfico de conciliación de la pérdida. Así es otro objetivo. ¿Qué tanto están preparadas para poder identificar vulnerabilidades, amenazas, riesgos, deficiencias, ¿no? Vulnerabilidades, etcétera? Bien, ¿qué tanto están preparadas? Entonces, la empresa evalúa a todo el personal, interno y externo, que creen que son las personas que deben de conocer. Muy bien. Entonces, los evalúa. Quiere medir el grado de concientización. Muy bien. Y las métricas también. La empresa puede tener métricas de negocio, ¿no? Y quiere mejorar esas métricas del negocio, ¿no? El objetivo del proyecto dice, ¿qué queremos lograr? Muy bien. Que la empresa tenga las certificaciones de 2001, versión 2022 para la empresa. Elevar la calidad de los controles técnicos y su soporte personal. Documentos que sean más eficientes, que sean usados, sobre todo usados, ¿no? Que sean prácticos, que sean bien redactados, que estén asociados a métricas. Generalmente, no todos los documentos, pero al menos los más principales, lo que la empresa cree conveniente. Muy bien, porque detrás de una métrica hay una persona que diseña esa métrica y que lo tiene que ejecutar y que tiene que implementar acciones correctivas, ¿no? Puede haber una o dos personas, sino que requiere costo para la empresa, ¿no? O sea, hay que invertir, mejor dicho. Es una inversión, no es un costo, es una inversión. Muy bien, asociarle métricas es por eso que no se selecciona métrica para todos los documentos, sino lo que la empresa que conviene que desea mejorar. Para eso ahí está la métrica. Yo voy a mejorar un documento en base a una métrica, porque una métrica está asociada a una meta. La idea es mejorar esa meta, hacerlo más ajustable, más ambiciosa, ¿no? Muy bien, entonces eso es, muy bien. Después, aumentar la satisfacción del cliente con los servicios brindados y con su soporte, también, ¿no? Eso también busca. La confianza, que el cliente quiere estar más seguro que sus datos, por ejemplo, están protegidos, sus transacciones están protegidas, que va a haber cumplimiento de sus pedidos, que no van a haber paralizaciones o están controladas las paralizaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cliente también tiene sus propios clientes que les exigen. Oye, hay penalidades y todo eso. Entonces, aun con un SGCI o con cualquier norma de gestión, aumenta la satisfacción del cliente con los servicios brindados y con su soporte. Cumplimiento de requisitos de calidad de los pedidos. Entrega a tiempo. Muy bien. Después, aumentar la competitividad de la organización. Es más competitiva dentro de su mismo nicho, ¿no? Entonces, si su competencia tiene un SGCI, entonces la empresa también va a tener su SGCI. ¿No? Si la competencia tiene su SGS, Sistema de Gestión de Servicios, la empresa también va a tener su SGS, ¿no? Y así. ¿Muy bien?
Entonces, ¿qué queremos lograr? Disminuir riesgos relacionados con la seguridad de información, porque los riesgos no se pueden eliminar, no se pueden disminuir. Pero ¿cuándo un riesgo se puede eliminar? O sea, un riesgo relacionado a un activo de TI, ¿cuándo se puede eliminar? Por ejemplo, cuando se reduce las actividades, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que ahí el activo desaparezca y el riesgo ahí se elimine. Pero eso es poco probable. Para eso hay que hacer una reingeniería de procesos. ¿Cuándo se hace una reingeniería de procesos? Bueno, se puede hacer cuando una empresa se fusiona con otra empresa o cuando la empresa está creciendo mucho y hay mucho descontrol de los procesos. Son muy lentos, ¿no? Son muy lentos, requiere mucho personal, la empresa contrata mucho, pero no ha analizado sus procesos en sí. Muy bien. Entonces, ahí se requiere una reingeniería de procesos generalmente. Muy bien. Y la idea es optimizar los procesos. Muy bien. Y que esos procesos, digamos, usen correctamente y lo mínimo nada más los activos de TI, ¿no? Pero que usen activos de TI. Muy bien. Entonces, asegurar la buena gestión de los procesos, actividades y funciones también. Y disminuir costos también muy importante, ¿no? Costos antes de la implementación y costos después de la implementación, claro. Porque, ¿qué pasaría si yo no tengo un SGCI? ¿Qué pasaría si no tengo un documento de penalidades? Cuando alguien comete una infracción, como no hay un documento de penalidades, ¿no? La empresa lo bota nada más, pero ya se sintió afectada. En un documento de penalidades está asociado, por ejemplo, debería estar asociado a un código de procedimientos penales, a un código de delitos informáticos. O sea, debería estar asociado para que el trabajador lo pueda pensar antes de poder actuar. De esa manera puede prevenir, ¿no? Pueda prevenir ¿no? Ahorrarse costos, por ejemplo, disminuir costos, ahorrarse todo ese proceso, ¿muy bien? De llamar a la persona, de llamar al Poder Judicial, etcétera, hacer la denuncia, no sé, ¿no? Se puede ahorrar eso cuando se tiene un documento de penalidades y cuando hay un plan de concientización sobre ese documento de penalidades. ¿Bien? Muy bien, entonces realmente es costos y riesgos, disminuir costos y disminuir riesgos, generalmente es. Y acá también se pone la fase de planificación, claro, porque este caso de negocio llama a un plan de implementación. Acá se ha puesto resumido nada más. Esto es parte del plan de implementación que lo vamos a revisar también. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Fase de planificación, la lista de riesgos, por ejemplo, ese es un entregable. Esos riesgos son externos e internos. Pestel se usa para riesgos externos, también se usa para riesgos internos. FODA generalmente riesgos internos también se puede usar FODA, por ejemplo, FODA, fortalezas. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Los riesgos negativos, ¿dónde están? En las amenazas y en las debilidades. Las amenazas son externas, las debilidades son internas. Las oportunidades son riesgos positivos. Son riesgos positivos, es una oportunidad. Por ejemplo, el dólar está bajo, entonces la empresa aprovecha tiene esa oportunidad para poder comprar más insumos o cambiar dólares, por ejemplo, ¿no? Una fortaleza es algo positivo. Yo lo puedo considerar como una oportunidad, es un riesgo positivo, es una fortaleza, un riesgo positivo también, ¿no? Por ejemplo, hay poca resistencia al cambio, es una fortaleza. Una debilidad puede ser que los documentos, no, una debilidad puede ser que la empresa no tenga un plan de implementación o un plan de mantenimiento de equipos de TI. Es una debilidad. Una amenaza puede ser, por ejemplo, es algo externo. Una amenaza externa puede ser, por ejemplo, bueno, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de amenaza externa es? Si es política, una ley del Congreso o del Poder Ejecutivo puede afectar a la organización, puede afectar, por ejemplo, si eso afecta, bueno, hay que evaluar, ¿no? Si eso realmente afecta al CGCI. Un riesgo legal, un incumplimiento de alguna norma legal de alguna empresa en la cual la organización está supeditada a esa empresa, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los bancos. Los bancos están supeditados a la SBS. Una amenaza sería cuando la empresa incumple la norma que es emitida por la SBS, ¿no? Si lo incumple, ya se convierte en una penalidad. Entonces, este, una amenaza externa también puede ser de tipo tecnológico, ¿no?
los hackers, por ejemplo, o los ciberdelincuentes, ¿no? Es una amenaza tecnológica. Una amenaza externa es cuando, bueno, sería cuando no se incumple también algo, ¿no? Alguna norma, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese riesgo de incumplimiento ya se convirtió en una amenaza, ¿no? O sea, el incumplimiento de una norma o el caso omiso de una norma por parte de una entidad externa, la cual nosotros estamos supeditados, se ha incumplido y por lo tanto, ¿no? O, por ejemplo, hemos hecho caso omiso a la norma que ha emitido la SBS, ¿no? Somos un banco y hemos emitido eso. Los auditores de la SBS vienen, verifican eso. Entonces nos digan, mira, ustedes no han hecho esto, que por lo tanto hay una penalidad. Entonces para nosotros es un riesgo que se ha materializado. Por lo tanto, un riesgo materializado es una amenaza. Después, los riesgos se pueden, digamos, gestionar con la 27005 o con la 31000. Muy bien. Después, requisitos de seguridad de información es otro entregable. Documento de gestión del alcance es otro entregable. Metodología de gestión de riesgos es otro entregable. Política de seguridad de información es otro entregable. Planificación de objetivos y declaración de aplicabilidad, o el famoso SOA. Ahí van a estar los controles que aplica y que no aplica y su justificación. Muy bien, estos son algunos entregables. Vamos a revisar, después de este documento, vamos a revisar un plan de implementación. Esto también es parte del plan de implementación, ¿no? La fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de seguimiento, mejoramiento, revisión de documentos, auditoría. Ahí está, fecha inicial, fecha final, o se puede poner también por fases, dentro de cada fase los entregables, también se puede colocar. Ahí está. Recursos. Necesito recursos humanos, ¿no? Internos, implementadores, guías, asistentes, gestores de implementación, asistentes, auditores técnicos, consultores externos, ¿no? En fin. Después, recursos técnicos. Office 365, Microsoft Project, plantillas, equipo o software también. O sea, aquí falta colocar software, porque hay muchas empresas, por ejemplo, que implementan su SQC con software, sino que el software es caro, ¿sí? O con plantillas o con software. Correos electrónicos, se va a ver para la gestión, ¿no? Para las comunicaciones, los accesos a la carpeta donde se va a alojar los documentos hechos. El Microsoft Project posiblemente para editar las plantillas y adaptarlas a lo que la organización quiere, porque toda organización tiene un estándar de plantillas. Entonces, cuando una organización compra plantillas, el siguiente paso es adaptarlas. No, no es que los compre y ya en base a esa plantilla se hace, no. Sino las adapta de acuerdo a su organización, a su estandarización, de acuerdo, le pone un logo, un nombre, pero propio de la misma empresa. Y el Office 365 también ahí está, porque ahí está el Excel y otras herramientas. Se pueden usar, ¿no? Para hacer, digamos, los ejemplos. Muy bien. Necesita recursos financieros. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué tan complejo es el nicho? Cantidad de trabajadores, tipo de empresa, dependiendo, ¿no? Cuántos trabajadores hay, tipo de empresa, tiempo de implementación, que el cliente está solicitando, tipo de costo, dividir los costos según el tipo de, etcétera. Costos directos, personal, costos indirectos, bueno, acá ahí está, luz, agua, alquiler, costos hundidos. Tiempo, 3 meses, para pymes, 3 meses. En 6 meses, empresas medianas y 8 meses para empresas grandes. Por lo general, va a depender de la cantidad de personas que se están empleando. Si el proyecto yo quiero que sea, digamos, que las actividades del proyecto estén de manera paralela, menos gente, pero más esfuerzo. Si yo quiero que estén de manera secuencial las actividades, entonces es eh, menos esfuerzo, pero más tiempo. ¿Muy bien? Otro recurso, documentación interna, documento de no divulgación de vulnerabilidades, código de ética, política de seguridad, etc. ¿No? Otro documento que, ¿por qué? Porque nos hacen firmar un documento de cual no debemos de divulgar la vulnerabilidad ni técnica ni de gestión. A nosotros, los implementadores o los auditores. Nos deben firmar un código de ética para no robar información, para no fotocopiar documentos que los cuales no estamos autorizados, para no llevarnos ninguna documentación, ni por correo, ni física, ni escaneo, ni nada, ¿no? Muy bien. Nos deben firmar también la política de seguridad para concientizarnos, ¿no? Ahí está. Identificarnos, ¿no? Con la empresa. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, este es un caso de negocio. Es un ejemplo nomás. Este documento, según la teoría, llama al plan de implementación de controles. Muy bien. Entonces, ese es el otro documento que se va a revisar, el plan de implementación de controles. ¿Bien?
Entonces, por ejemplo, ya, ¿dónde dice plan de implementación de controles? Por ejemplo, lo vamos a ver aquí, ¿no? Lo podemos ver acá, por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver, acá, ¿no? Este es un plan de implementación o plan de proyecto, ¿bien? Eh, la propuesta de implementación va junto a este plan de proyecto. Y, vamos a revisar ahorita que está acá, a ver, vamos a ver aquí, a ver, referencias, a revisar, a ver, voy a eliminar las recomendaciones, ¿no? Este es un ejemplo cualquiera, ¿no? Acá va, por ejemplo, el logo, el logo de la empresa. No, acá va, sí, el logo, acá va el nombre de la empresa o el cliente, ¿no? Nombre del cliente, porque estamos nosotros proponiendo, ¿no? Tenemos nuestro plan de proyecto, acá está, o plan de, en sí es un plan de proyecto. Este documento es invocado por el caso de negocio. Acá le podemos poner cualquier código, vamos a ver esto acá, por ejemplo, ¿no? Acá le puedo poner cualquier código, puede ser el 1, por ejemplo. La versión 0.1, como es algo interno, puede ser cualquier código, porque este documento, digamos, eh, lo ha preparado el consultor, el que está participando en la licitación, por decirlo así. Entonces puede ser cualquier código. En la versión del documento, la fecha de la versión que lo hacen, por ejemplo. Eh, ¿Quién crea el gerente de proyecto? Bueno, acá sería el consultor, ¿no? No necesariamente es el gerente de proyecto. Puede ser gerente de proyecto, puede ser consultor. Consultor TI que está proponiendo. En otro caso es un consultor. ¿Cuándo sería el gerente de proyecto? Cuando la misma empresa hace y designa un gerente de proyecto. O sea, no se necesita una licitación, concurso, nada. Sino que por tema de confidencialidad designa a alguien ya de confianza. Acá estamos hablando cuando puede ser una empresa privada también, hay un consultor, o puede ser una empresa pública, ¿no? Hay una licitación privada o pública, pero el consultor, el que propone, ¿no? Se coloca acá. Después, ese documento lo tiene que aprobar obviamente el gerente general. Su nivel de confidencialidad, acá de uso interno, hay que indicar que hay 4 niveles de confidencialidad, ¿no? Que según la 26001 dice, ¿no? En su política de clasificación, que es uso interno, ¿no? Público, confidencial y de uso restringido. Eso lo vamos a ver cuando veamos la política de clasificación. Acá es de uso interno, ¿por qué? Porque lo debe conocer todo empleado. Por eso se pone de uso interno. Pero si esta información es muy confidencial, se pone de confidencial. Si es de uso restringido, restringido. Entonces, ¿cuál es la distinción? De uso interno, todos los empleados. De uso público, bueno, a- interno y externo, todos pueden conocerlo, este documento. Restringido, un grupo de personas solamente van a conocer este documento o van a tener acceso a visualización del documento. Y confidencial es más restringido aún, unos cuantos nada más. ¿No? Entonces acá se ha puesto de uso interno, como ejemplo nada más. Muy bien. Después viene acá el nombre de la organización, nivel de confidencialidad, se coloca. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar acá, a ver, vamos a terminar esto que está acá. Muy bien. Vamos a terminar esto que está aquí. Vamos a poner acá se coloca, por ejemplo, la misma organización, ¿no? Lo mismo que estamos proponiendo para esta empresa. Y acá se coloca de uso interno, ¿no? De uso interno. Debe coincidir con lo que dice el documento. Muy bien. Bien, ahí está. Después hay un historial de modificaciones. Por ejemplo, el documento alguien lo creó, supongamos que 28 del 11 de 2024, ¿no? Alguien creó ese documento creado por el consultor de TI. Después, quien subsanó es el asistente del consultor. Vamos a poner acá, el asistente del consultor. Muy bien. El asistente del consultor revisó y lo revisó el 30 del 11 de 2024. Sigue la misma versión 0.1. Después, ¿quién aprobó? Lo aprobó el gerente general y lo aprobó el consultor de TI, ¿no? Acá está. Y se repite acá, 30 del 11 de 2024. Generalmente este documento, ¿quién lo debe de aprobar? El consultor de TI, porque él es dueño del documento. Él es quien hizo el documento, pero también lo debe de aprobar el gerente general. O sea, todo documento
lo tiene que aprobar el gerente general. Bien, claro, el gerente general, ¿cuándo lo va a aprobar? Cuando le ha dado el visto bueno, pues si no, no lo aprueba. Se queda solamente con consultor. Después acá nada más se pone consultor, ¿no? ¿No? O sea, acá se pone acá, consultor, nada más, consultor, ¿no? ¿Bien? O sea, que él lo crea, otra persona, asistente de otra persona lo corrige, subsana, y mi consultor aprueba y puede presentarse. Una vez que gana la licitación, y ahí se pone acá gerente general, ¿no? Gerente general es porque ya aprobó, ¿no? Se actualiza, ¿no? Gerente general, ya aprobó este documento, ¿sí? Se coloca así. Aquí hay una tabla de contenido, muy bien. Acá se pone, por ejemplo, la versión es 0.1, y de la fecha por ejemplo, del día, del 28 del 11 de 2020, ¿no? Realmente se pone así. Muy bien. Después dice acá, el objetivo del plan de proyecto es definir claramente el propósito del proyecto de implementación de sistemas de gestión de información, es decir, los documentos que se van a redactar, los plazos, o sea, los hitos, los roles que van a participar y la responsabilidad del proyecto, ¿no? Roles y responsabilidad. El plan de proyecto se aplica a todas las actividades realizadas en el proyecto de implementación, ya que sé. Los usuarios de documentos son lo- los miembros del derecho y los miembros del equipo de proyecto. O sea, no tanto es de uso interno, ¿no? Puede decir de uso restringido, porque solamente un grupo de personas van a tener presentes ahí. Entonces vamos a ponerlos acá. Vamos a poner que sea de uso restringido. Muy bien. Muy bien. Entonces acá tenemos que cambiar, ¿no? ¿No? Restringido. Vamos a ponerlo así. Puede ser confidencial también. Muy bien. Vamos a poner acá y vamos a poner uso restringido. Muy bien. Entonces está más focalizado. Muy bien. Ahí está. Después, documento de referencia. Ahí está la norma. Edición otro documento. Bueno, acá yo puedo juntar el project, ¿no? Yo puedo decir acá, ¿no? Esto me basado en un project, por ejemplo. Me basaba en Microsoft Office 365. No puedo tomarlo como referencia. Muy bien. Un project, por ejemplo, o un Microsoft Project. Metodología para gestionar el proyecto. Por ejemplo, acá esta es opcional la metodología para que yo puedo haber usado Pembroke, ¿no? La buena práctica de Pembroke, ahí está. O puedo también yo usar Scrum también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué metodología yo puedo usar para implementar? Yo puedo usar Scrum también. Yo puedo usar las buenas prácticas de Pembroke. O yo puedo usar también, o yo puedo usar la misma ISO 27001-2022, ¿no? Está basado en el ciclo de mejora continua de DEM, ¿no? PHBA. Ahí está. O sea, cualquiera de los tres, ¿no? Cualquier otro puedo usar. Ahí está. Yo puedo usar cualquier otro. Proyecto de implementación, objetivo de proyecto, para implementar el sistema de gestión de la información en conformidad con la norma, a más tardar, pongo la fecha, ¿no? O sea, más o menos, ¿cuándo debe estar? Ya, supongamos que estamos en junio, 28, no, estamos el 28 de noviembre, y a promedio de 6 meses. Entonces, de noviembre a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, abril, a mayo, ¿no? Mayo, por decir así, ¿no? A 30 de mayo de 2025. Entonces, más o menos va a estar en esa fecha, en 6 meses. Los resultados del proyecto son los entregables. Acá hicieron, el proyecto de implementación es que se realizarán los siguientes documentos, algunos de los cuales contienen apenas no mencionados aquí registros. Este es numeral 7.5. Este es opcional. Este es opcional, porque la empresa puede tener su propio formato. O puede ser que el documento no tenga ningún formato. Pero supuestamente el SGCI indica, ¿no? En numeral 7.5 que debe haber un formato. Por lo tanto, la empresa desarrolla un procedimiento para el control de documentos y registros, que es algo opcional. Ahí está. Procedimiento para la indicación de requisitos. Esto más que nada está en el documento, en el anexo. Lo que es obligatorio es la lista de requisitos, ¿no? Esta lista de requisitos sí es obligatorio. Numeral 4.2. Lo que no, lo que es opcional es el procedimiento. O sea, cómo se va a realizar esa lista de requisitos. Cómo se va a filtrar la parte interesada, cómo se va a filtrar los requisitos, cómo va a haber una agrupación, una selección de requisitos, todo eso. Quién va a aprobar los requisitos, ¿no? Ese procedimiento para la indicación de requisitos. Después, documentos sobre el alcance. Este es obligatorio, numeral 4.3. Esto se desarrolla. La política de seguridad también es obligatorio, numeral 5, 5.1, 5.5.3 es obligatorio. La metodología de evaluación, esto es obligatorio también. La misma norma indica que hay que hacer una gestión de riesgos, de todas maneras, ¿no? Numeral 6.1. Cuadro de evaluación de riesgos, bueno, esta metodología invoca este cuadro de evaluación y este cuadro de tratamiento, ¿no? Estos son justamente los dos procesos de la 27005, evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos, ¿no? Evaluación de riesgos está compuesto de identificación de riesgos, ¿no? Este,
análisis de riesgos y valorización de los riesgos. Esos tres subprocesos integran el proceso de evaluación de riesgos. Y después viene el tratamiento de los riesgos, ¿no? Acá es qué actividad y tratamiento requieren esos riesgos que están por encima de la línea de apetito de riesgo, ¿no? Es un umbral. Esto lo vamos a ver cuando vemos la parte 6, ¿bien? Pero ahí está, esto es obligatorio. Después, informe sobre la evaluación y tratamiento también es obligatorio. Declaración de aplicabilidad del SOA, este es obligatorio. Plan de tratamiento de los riesgos, este es algo opcional, pero ahí está. O el plan de implementación de controles también. Esto es lo mismo como decir el plan de implementación de controles o el plan de tratamiento de los riesgos. O sea, yo tengo acá los entregables en la evaluación del alcance y acá tengo las actividades que necesito para poder tener en cuenta, o sea, cómo poder construir esos entregables. Procedimiento de auditoría interna es obligatorio, auditoría. Procedimiento de evaluación correctiva también, director, informe de medición también, acta de revisión por dirección, plan de formación obligatorio, etc. ¿No? Estos son obligatorios. Entonces se necesita. Entonces yo le estoy indicando acá los documentos que voy a implementar. ¿Me pueden faltar documentos? Sí, porque pueden surgir en el camino de la implementación. Porque acá yo he hecho una propuesta nada más. Como la norma indica, hay documentos obligatorios, ahí estoy colocando. Pero cuando se implementa un SGC pueden haber documentos técnicos y no conozco, ¿no? Como no conozco, eso surge ya con el avance y la implementación. Entonces se pone un plazo, también acá. Acá se pone, por ejemplo, acá se escribe cada documento. Por ejemplo, el primer documento, hacia ahí se ponen todos los documentos. Del uno, acá se pone el procedimiento para el control de documentos de registro, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, ¿se va a desarrollar este documento? Sí. Entonces se copia, ¿no? Y se va colocando aquí. Este documento, por ejemplo, estamos en noviembre, bueno, necesitaré, bueno, como tengo un formato y todo eso, necesitaré un par de días. Ya, más, bueno, estamos 28, este, bueno, me aprueban el documento, me lo aprobarán cuando, el 30. Entonces, dependiendo del calendario, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá plazo de aceptación, puedo poner la fecha o puedo poner días también. O sea, ¿cuántos días necesito para poner este documento? ¿No? Yo puedo poner acá, en vez de plazo de aceptación, puedo poner días. O puedo poner días, ¿no? Lo que pasa es que esto de acá, yo para desarrollar esto tengo que hacer un proyecto considerando fechas y todo eso, ¿no? Una vez que yo tengo ese proyecto, yo pongo acá, yo coloco esa fecha. Del proyecto, yo coloco esta fecha acá. O también yo puedo colocar, también yo puedo adicionar acá, ¿no? Yo puedo insertar, por ejemplo, una columna hacia la derecha y este de acá yo puedo reducirlo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo meter acá, por ejemplo, ya. Acá yo puedo poner, por ejemplo, días, ¿no? Día de implementación. Puedo poner 2 días, ¿no? Y así voy colocando para cada uno, ¿no? Y al final, acá, por ejemplo, al final ya, acá yo voy a colocar el último documento. Aquí, y yo puedo colocar acá, ¿no? Y acá digo, este documento lo hago en 2 días también. 2 días, así, ¿no? La fecha de hito. Acá debe estar la fecha de hito. Sino que estas fechas salen de un proyecto. Y aquí están todos los documentos. Todos los documentos están acá. Se colocan ahí, ¿no? Esto debe salir de un proyecto. Muy bien. Y acá la presentación sale para tal fecha. Y, ¿no? Hay un control o un sponsor que da dinero. El gerente es designado. Muy bien. Se coloca el nombre y el cargo. El nombre y el cargo se coloca ahí, así de promotor. Después se designa un gerente del proyecto que está a cargo, ¿no? El nombre y rol. Muy bien. Después hay un equipo del proyecto. Acá se pone, por ejemplo, quiénes van a participar. Acá, por ejemplo, acá un administrador de sistema, después un asistente de tecnología puede ser ¿no? Un asistente de tecnología, por ejemplo, puede ser un implementador, un implementador, o un auxiliar bueno, de sistema, un implementador, puede ser un desarrollador, ¿no? Por ejemplo, desarrollador, ¿no? Por ejemplo, esta información, ¿cómo sale? También sale del proyecto. Supuestamente debe salir de un proyecto. Y de las entrevistas, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los roles. Entonces yo puedo hacer uso del Gemini AI, ¿no? Que diga cuáles son esos roles en cuanto a servir información. Acá, ¿no? Roles, entrar un SGSI, por ejemplo. Y acá me va a sugerir una serie de roles, ¿no? Por ejemplo, responsable de seguridad de información, un CISO, ¿no? Un equipo del proyecto, encargado de conciencia de seguridad, especialista en tecnología, quizás un abogado para el tema de los requisitos, un representante de los otros departamentos también, etcétera, ¿no?
Pero acá están los, ¿no? Y puede haber otros también, puede haber otros. Muy bien. Pero acá tiene que hacer cargos reales, no tanto sugeridos, sino cargos reales, ¿no? Porque estoy haciendo para una organización. ¿En qué departamento trabaja? El nombre de la persona, su teléfono para ubicarlo y su correo electrónico. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar cuando hay alguna falla. Por ejemplo, puede haber acá un especialista en configuraciones, ¿no? Cuando hay falla en algo de configuración, lo llamo a él, ¿no? A su WhatsApp, etcétera. O a mi sistema. Acá se pone todo lo que participa en el proyecto. Todos. Después, todo proyecto tiene riesgos. Esta plantilla viene con riesgos. Por ejemplo, extensión de los plazos en la fase de evaluación de riesgos, ¿no? Puede haber esa extensión. Otro riesgo es extensión de los plazos durante el desarrollo de los planes de continuidad de negocio. Puede haber otro. Otro riesgo, realización de actividades que producen gastos innecesarios y pérdida de tiempo. Ese es otro riesgo. Selección de demasiados controles o muy caros. También otro riesgo. Falta de apoyo de la gerencia general, otro riesgo. Falta de compromiso de personal que implementa y interactúa con algún documento, ¿no? Y las acciones correctivas, acá se ponen acciones correctivas. Riesgos y acciones correctivas, ¿no? Y para gestionar todos estos riesgos asociados al proyecto se usa la ISO 31000. Muy bien. Pero a veces no es necesario. Es el gerente general a cargo del proyecto, ¿no? O el gerente de TI a cargo del proyecto tiene que darse cuenta cuándo va a realizar esta acción correctiva, cuando aparezca riesgo. Tiene que darse cuenta, ¿no? O esa persona va a monitorear ese riesgo, ¿no? Y va a implementar acciones correctivas. Por ejemplo, acciones correctivas, el gerente de proyecto supervisa que todas las actividades del proyecto sean realizadas dentro de los plazos definidos. Acá hay un trabajo de monitoreo. Y solicita a tiempo la intervención. Dice, no, la intervención. ¿Cuándo se solicita la intervención del promotor de proyecto? Cuando nos damos cuenta de que faltan actividades que no han sido contempladas durante la planificación. O por ahí aparece una actividad oculta, ¿no? Por alguna razón, es por eso que se tiene que alocar presupuestar bien, en otras palabras, ¿no? Pueden haber actividades ocultas que producen costos ocultos, debe haber un colchón, muy bien, como se dice, ¿no? O una holgura en tiempo, holgura en costo. Contratación de un consultor que proponga los controles más rentables, a veces las empresas contratan esto. Antes de implementar, si vamos a llamar a un consultor para que nos proponga en cuánto tiempo se van a hacer estos controles, si lo puede hacer o no lo puede hacer, si es factible hacer o no. Firmar un documento de compromiso a la gerencia general para su apoyo en la implementación. Y capacitar y evaluar al personal constantemente. O sea, estos son, digamos, acciones correctivas para mitigar estos riesgos que te dan. Cuando se presente cualquier, ¿no? Y después acá tengo las herramientas que yo necesito. Por ejemplo, se crea en la red local una carpeta compartida que incluya todos los documentos generados en el proyecto. Por ejemplo, una carpeta puede ser una carpeta o sea, puede haber dos carpetas. Una que se llame carpeta SGSI definitivo, ¿no? Definitivo, por ejemplo, ¿no? Carpeta SGSI así, ¿no? O simplemente así. SGS actual, ¿no? Y hay un SGSI revisión por cada fase para que se está revisado, se está revisando, ya se revisó, pasa a la actual, muy bien, o puede haber otra carpeta también, ¿no? La de, por ejemplo, SGSI, antes, ¿no? Antes. Por ejemplo, las versiones anteriores están acá, las versiones actuales están acá, y acá están las versiones que se están revisando. O sea, alguien elabora un documento, se revisa primeramente, se revisa ese documento. Ah, muy bien. Se revisó el documento y ahora hay que actualizar el documento. Se actualiza acá. Muy bien. Ahora, si acá hay una versión anterior a este documento, esa versión anterior se va colocando acá, ¿no? Aquí. O sea, acá se ponen las versiones anteriores, ¿no? Hay otros que ponen así, ponen dos nada más. Ponen un antes y ponen un después. ¿No? Antes, después, o otros le ponen tres carpetas. Dice, ponga acá todos los documentos que voy a revisar. Muy bien. Entonces, ya revisé, ¿qué documento es? Es la política de información, ¿qué versión es? La 0.5, ya. ¿Acá existe alguna versión 0.5? No, existe la versión 0.4. Ah, muy bien. Entonces, la 0.4 lo muevo acá, y acá muevo la 0.5. Y listo. Después viene otro documento. ¿Qué se va a revisar? Bueno, voy a revisar la 0.5. Muy bien. La política, sí. 0.5, muy bien. Lo reviso, se autoriza y acá, como existe la 0.5, se chanca. Pero ya no pasa acá nada, ¿no? Acá solamente van versiones anteriores, nada más. Al SGCI, ¿no? Acá, este es como una carpeta de un borrador, por decir así, o temporal, para su revisión.
Listo, mira, tu correo dice ya está en esta carpeta de revisión, esta política, versión 0.5. Muy bien, ya está, hay que mover. Entonces, el responsable de mover se asigna a alguien que mueva eso. Recibe ese correo y dice, ay, muy, tengo que mover la versión 0.5, 0.5 existe, sí, ya, lo chanco. ¿Existe la 0.5 de acá? No, no existe, la 0.4. La 0.4 lo muevo acá y la 0.5 lo pongo aquí. ¿Ve? Ahí está. Entonces, todos los miembros del equipo de proyecto tendrán acceso a esos documentos. Solo el gerente de proyecto y los miembros del equipo de proyecto y los miembros del equipo de proyecto, me lo ponen así, ¿no? Y los miembros del equipo de proyecto estarán autorizados a realizar modificaciones y borrar archivos. El gerente de proyecto elaborará posiblemente un informe sobre la implementación, etc. Muy bien, y acá hay gestión de registros guardados, ¿no? Acá tenemos lo mismo, pero acá es 3 años, ¿no? Acá es 3 años, ¿por qué? Porque todo documento tiene que durar 3 años nada más, ¿no? 3 años máximo. Eso dice la norma. Muy bien. Esto se raya porque este es tema de métricas, eso lo vamos a ver en numeral 9.2 para no confundir. Muy bien. Sí, tacha aquí y que haga. Este proyecto, ahí está. Muy bien, entonces este es mi documento y con esto va el consultor y se presenta. Le dan el gusto bueno y el siguiente paso es hacer el SOA. Muy bien. Ese SOA lo vamos a ver la siguiente sección. No, te voy a pasar el video, lo voy a poner ahí en el Google Drive. Y te voy a pasar ¿Ya? este documento también. Y el caso de negocio. Ya, Ahí, está ahí lo voy bien. a compartir en Google Drive. Ya. Listo. ¿Es posible Ah, tener la dime, segunda ¿alguna versión pregunta? mañana? ¿O vamos? Sí. No, 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 todo lo... Sí, ya, ¿cuándo es la sesión? El día de mañana. Sí, mañana sí a la misma hora, no sé, 7:30, 8. Ya, está bien. Está bien. Muchas Continuamos el día de gracias. mañana. Ya, Ya, gracias. ya, está Mañana. bien.